Comentario Hechos capítulo 9 y 10. Capítulo 9. Hemos visto que el sacerdocio de Cristo es mejor que el de Aarón, porque pertenece a un mejor orden, el de Melquisedec, capítulo 7, y porque es administrado bajo un mejor pacto, o sea, el nuevo pacto. Capítulo 8. Aquí en el capítulo 9 veremos que el sacerdocio de Cristo es superior debido a que es administrado en un mejor santuario, el santuario inferior bajo el antiguo pacto. Versículo 1 al 10. El escritor da 5 razones por las cuales el santuario del antiguo pacto era inferior. Estaba en la tierra, versículo 1. La palabra terrenal significa de este mundo de la tierra. Dios le dio a Moisés el modelo del cielo, pero él construyó el tabernáculo y Salomón el templo en la tierra y con materiales terrenales. El santuario fue destinado divinamente y los cultos y actividades se realizaban bajo la dirección de Dios. Sin embargo, todo era terrenal, como veremos en la última parte de este capítulo. El nuevo santuario es celestial. Era solo una sombra de las cosas venideras. Versículo 2 al 5. Aquí el escritor describe el arreglo y el mobiliario del tabernáculo del Antiguo Testamento. Nótese que en la primera parte, tanto en el versículo 2 como en el 6, significa la primera sección del tabernáculo, el lugar santo. En el versículo 7, la segunda parte no se refiere al segundo tabernáculo que se construyó después del primero que Moisés hizo. Lo que significa es la segunda división del tabernáculo, el lugar santísimo. El altar de oro y la fuente estaban en el atrio exterior. El primer velo, nótese, el versículo 3, colgaba entre este atrio y el lugar santísimo. En el lugar santo estaban el candelero, la mesa del pan de la propiciación y el altar de incienso. Detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo, al cual solo el sumo sacerdote podía entrar, y esto únicamente en el día de expiación. Levítico 16. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Todas estas cosas apuntaban a Cristo y eran sombra de las grandes realidades espirituales que Dios daría en el nuevo pacto. Era inaccesible al pueblo. Versículos 6 y 7. Solo los sacerdotes podían ministrar en el atrio y en el lugar santo, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Como veremos, el santuario celestial está abierto para todo el pueblo de Dios. Era temporal. Versículo 8. El velo entre los hombres y Dios le recordaba al pueblo que el camino a su presencia aún no se había abierto. El versículo 9 dice que mientras el velo permanecería, habría dos partes en el tabernáculo, símbolo, figura, paralelo de la relación entre Dios e Israel. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó y así quedó abolida la necesidad de un santuario terrenal que era ineficaz para cambiar corazones. Versículos 9 y 10. Día tras día, los sacerdotes ofrecían los mismos sacrificios. La sangre cubría el pecado, pero nunca lo limpiaba. Y tampoco la sangre de animales podía cambiar los corazones y las conciencias de los adoradores. Estas eran ordenanzas acerca de la carne, o sea, ceremonias relacionadas con lo externo, no con la persona interior. Eran actos temporales, esperando la completa revelación de la gracia de Dios en Cristo Jesús en la cruz. El santuario superior bajo el nuevo pacto, versículo 11 al 28. En el versículo 11 cambia el cuadro y el escritor explica por qué el santuario del nuevo pacto es superior al del antiguo y por qué el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón. Es un santuario celestial. Versículo 11. Cristo es un sumo sacerdote de los
bienes venideros. Su santuario celestial es mucho más grande y perfecto porque no fue hecho de manos humanas. Se recalca que no es de esta creación, puesto que pertenece a la nueva creación. El tabernáculo terrenal pertenecía al antiguo pacto, a la vieja creación, pero el santuario de Cristo es del nuevo pacto, la nueva creación. Dice también el versículo 24. Es eficaz para cambiar vidas. El versículo 12 al 23. De contraste, el sumo sacerdote llevaba la sangre de otra criatura al lugar santísimo muchas veces durante su vida, pero Jesús llevó su propia sangre a la presencia de Dios una sola vez y por todas. Los sacrificios del Antiguo Testamento limpiaban ceremonialmente al cuerpo. Versículo 13.